a Dios. Qué bueno es el Señor, iglesia, que estamos reunidos en la casa de Dios. Dice esa alabanza: mi vida nunca más será igual. Y esas son las bendiciones de tener a nuestro Dios en nuestro corazón, hermanos. Qué bueno, hermanos, que decidimos este día congregarnos y estar en este lugar. Es mejor, dice la palabra de Dios, estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Sea bienvenido cada uno de ustedes. De igual manera, los que nos ven a través de las diferentes plataformas, que Dios les bendiga. Y como dice nuestro pastor, ¿verdad? Hay que aprovechar bien el tiempo. Así, hermanos, les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia y lo vamos a hacer en el libro de Daniel 1 del 3 en adelante. Gloria a Dios. Libro de Daniel 1 del 3 en adelante. Gloria a Dios. Libro de Daniel 1 del 3 en adelante. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Señor amado que estás en el cielo, gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Sin duda, Señor, tú estás aquí en medio nuestro, Padre. Y en esta mañana, Señor, vamos, Dios mío, a escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Tú sabes la necesidad que hay en nosotros. Tú tienes maneras, Dios mío, de hablar a nuestra vida. Y que no sea, Dios mío, yo la que hable, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, que traiga esas palabras que nuestra vida necesita, poderoso Dios. Amén. Gloria a Dios. Pensaba, hermanos, en esta historia de Daniel. Creo que todos en algún momento sabemos quién es Daniel. Y cuando escuchamos el nombre de Daniel, yo creo que la mayoría pensamos en el momento de Daniel y el foso de los leones. Todos pensamos en eso porque la mayoría que aprendemos, quizás lo primero de Daniel es cuando Daniel fue al foso de los leones, y esa es la historia, vea, que a la mayoría de los niños se les enseña. Pero pensaba, hermanos, al leer este libro de Daniel, que Daniel era un hombre, hermanos, ejemplar. Me gusta mucho, hermanos, la manera especial en que Dios dirigió la vida de Daniel. Daniel fue un hombre dirigido por Dios por casi toda su vida. Y también, hermanos, este versículo donde el primero, ¿verdad? En el libro de Daniel, nos explica una serie de conflictos que habían habido en esa época. Conflictos, hermanos, de que Dios los había permitido, porque si hay algo que usted y yo tenemos que entender, es que todo lo que pasa es porque Dios así lo permite. A veces nos cuesta entender porque hay cosas que quizás nosotros quisiésemos que fueran diferentes, pero todo lo que pasa es la voluntad de Dios.
No cae de una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Entonces, vemos, hermanos, un conflicto que comienza en Judá. Dice de que vino el rey de Babilonia y sitió la ciudad de Judá, el pueblo de Judá. Y dice de que hizo, ¿verdad? Y llevó a muchas personas prisioneras hacia Babilonia. Y me ponía a pensar, hermanos, la situación terrible que estaba viviendo. Porque mira, hermano, si hay algo de que a uno le cuesta, quizás es cambiarse del lugar donde vive. Yo me recuerdo que nosotros nacimos en Santa Cruz, Michapa. Pero de 8 años nos venimos a vivir a Monte San Juan. Y esa transición para mí fue un poco difícil porque ya tenía 8 años de vivir allá en Santa Cruz, Michapa. Y quizás cuesta, pero era algo, hermanos, de que era necesario hacerlo para nosotros. Pero para Daniel era una situación difícil, porque no se iba porque él quería, sino que porque lo llevaban, hermanos, cautivo. No era que él se quería mover de casa, no era que él se quería mover de ciudad, no, sino, hermanos, de que la situación que estaba pasando, hermanos, su ciudad, por eso es que se lo habían llevado, hermanos, cautivo. Y pensaba, hermanos, en esta parte de que el por qué Dios permitió, hermanos, de que el rey de Babilonia sitiara a Judá. Pero al pensar en esto, me traía muchas veces donde he leído de que muchas veces Dios permitió que los otros reyes, hermanos, destruyeran a una ciudad de Israel por la desobediencia de Israel. Y hermanos, me pongo a pensar, Dios tenía un propósito desde el momento que pasó esto, porque nada de lo que sucede no es porque Dios se le olvidó, a Dios se le pasó, Dios quizás no se fijó, no, Dios todo, hermanos, lo tiene bajo control, a Él no se le escapa nada, a Él, hermanos, no se le olvida nada, Él todo lo tiene bajo control. Pero dice la palabra de Dios de que trajeron a Daniel a tierra extranjera. Y ese es el tema, hermanos, de esta mañana. En tierra extranjera, pero cerca de Dios. ¿Sabe que hay algo tan especial que usted y yo ahora, hermanos, tenemos? Y es que donde quiera que nosotros estemos y buscamos a Dios de corazón, le vamos a encontrar. Se recuerda, hermano, en los antiguos tiempos tenían que viajar mucho para ir a donde estaba la presencia de Dios. Ahora, hermanos, usted y yo no tenemos que viajar mucho, solo tenemos que tener un corazón dispuesto para buscar a Dios. Y ahí lo vamos a encontrar. Donde quiera que usted esté, ahí va a encontrar a Dios. Y eso es lo bonito. Daniel estaba en tierra extranjera, pero Daniel estaba siempre cerca de Dios. Me encanta mucho, hermanos, pensar en esto. En tierra extranjera, pero cerca de Dios. A Daniel no se le había sido fácil, hermanos, la situación que había pasado. Venía como de una guerra. Se lo habían llevado cautivo hacia el palacio del rey. Y hermanos, dice ahí donde hemos leído de que dice el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Estaban, hermanos, el rey había pedido que llevasen a esos muchachos. Estaban 2 ciudades diferentes, 2 maneras de vivir diferentes. Daniel venía de Judá, una ciudad, hermanos, donde estaba Jerusalén, una ciudad donde se adoraba al Dios verdadero, y llegó a una ciudad que había, hermanos, todo lo contrario. Porque dice la palabra de Dios que Babilonia
era una ciudad donde había mucha rebelión contra el Dios verdadero. En Babilonia, hermanos, adoraban a dioses, tenían ídolos, tenían, hermanos, era gente idólatra, habían falsas religiones. Pero Daniel venía de otra cultura, de otra manera de vivir. Y pensaba, hermanos, esta diferencia de ciudades era, hermanos, algo muy difícil para Daniel. Porque a veces, hermanos, no a veces, sino que siempre es necesario de que usted y yo nos mantengamos firmes en lo que hemos creído. Estamos viviendo tiempos, hermanos, como en los días de Daniel. Y usted me va a decir, no, pero no hay guerra. Sí, hermanos, no hay guerra. Quizás aquí en nuestro país, pero sí, hermanos, hay una lucha entre el bien y el mal. Como en estos días de Daniel, había una lucha entre el bien y el mal. Jerusalén significaba un Dios verdadero, pero Babilonia era todo lo contrario. Pero me gusta mucho pensar que a pesar de todo lo que estaba sucediendo, hubo un hombre que decidió honrar a Dios. Hubo un hombre que decidió serle fiel a Dios a pesar de todas las circunstancias que él estaba viviendo. Mira, hermano, cuántas veces, hermanos, nos ha pasado dificultades. Cuántas veces hemos pasado problemas. Pero yo creo, hermanos, de que quizás no hemos llegado a los problemas que estaba pasando Daniel. Iba cautivo, era un joven, hermano, que quizás tenía mucho futuro, que quizás pensaba mucho, que quizás pensaba casarse, que quizás pensaba, hermanos, tenía sueños. Y en ese momento lo estaban llevando cautivo, hermanos. ¿Cree que era fácil para Daniel? No era fácil, pero sabe de que me encanta pensar en que Daniel, él sabía quién estaba con él. Y quizás esa transición no fue fácil para él, pero él tenía convicciones firmes. Él sabía que el Dios al que él adoraba iba a estar con él donde quiera que él estuviese. Ahora en día, hermanos, estamos viviendo esa guerra. La maldad se ha multiplicado. Y ahora en día es cuando usted y yo tenemos que marcar la diferencia. Es cuando usted y yo tenemos que permanecer como Daniel. Como le decía, dos ciudades diferentes. Una donde había rebelión, una donde había religión y la otra donde se adoraba al Dios verdadero. Daniel lo llevaron preso, fue rehén a Babilonia. Pero a pesar de todo eso, hermanos, él se mantuvo fiel. Es difícil perder la libertad. Daniel ya no iba a ser libre como él era en Judá. Ya no iba a ser de la misma manera. Mire, hermano, qué difícil es perder la libertad. Yo me imagino esas personas que están presas, no han de estar felices. Han de estar, hermanos, quizás preocupados, quizás en ansiedad, quizás en depresión. Recuérdese cuando entramos, hermanos, a la pandemia. Mire, hay gente que yo la admiro mucho, que le gusta andar para arriba y para abajo. No se mantiene en su casa. Le gusta salir para allá y para acá, pero igual a cada quien hace lo que quiere. Y a veces dice, no, es que a mí me gusta ir a caminar, me voy al parque, me regreso caminando. Qué bueno que tenga la fuerza para hacerlo. Pero mire, hermano, en la pandemia mucha de esa gente sufrió. Se enfermó porque no podía salir. Se enfermó porque no podía hacer lo que siempre hacía. Porque decían, si lo hallan en la calle, la policía se lo va a llevar. Y nunca se llevaron a nadie. Bueno, que yo sepa, vea, no sé si se llevaron a alguien en la pandemia porque andaba en las calles. Pero mire, hermano, fue algo difícil para los que les gusta andar para arriba y para abajo. Porque no es lo mismo, hermano, ser libre a estar presos, a perder nuestra libertad. Y sabe, hermano, de que la gente allá afuera no se da cuenta de que no tienen libertad. Porque, como les decía, hay una guerra y el enemigo, hermano, anda viendo cómo devorar al cristiano. Anda viendo, hermanos, cómo llevarse más gente al infierno. Y la gente está
presa allá afuera, no exactamente en las cárceles, sino está presa en delitos y pecados. Y qué bueno, hermano, que usted y yo hemos sido libres. Porque cuando venimos a Cristo, Dios nos ha libertado. Y dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Dios nos ha libertado, hermanos. En ese momento, Daniel estaba preso, Daniel iba rehén, pero él tenía libertad en Dios. Quizás ahí, hermano, estaba, no sé de qué manera lo llevaban, pero él sabía que el Dios que él tenía era más grande que todo. Y me gusta, hermanos, porque se lo llevaron lejos de su casa. Pero mira, hermano, fue lejos de su casa, pero Dios ahí estaba con él. Él estaba en otra ciudad, él estaba en otro lugar, pero Dios ahí estaba con él, hermanos. Es que no importa dónde estemos, sino con quién estemos. Usted puede estar en cualquier otro lugar, pero si Dios está ahí, hermanos, usted lo tiene todo. Yo lo tengo todo. Dice la palabra de Dios que este rey quería jóvenes hermanos de buen parecer, jóvenes enseñados en sabiduría y en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Y me llama mucho la atención las siguientes palabras: y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Daniel era un joven, hermano. Daniel era un joven que él había aprendido mucho en su nación, que había aprendido mucho, que tenía principios, que tenía valores, que conocía a su Dios, que conocía la palabra de Dios. Y viene el rey y le dice que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Sabe, hermano, que Daniel no solamente se encontraba en que iba rehén, sino también en que querían hacer que él cambiara su manera de vivir, que él cambiara su manera de ser, que él cambiara lo que él había aprendido, que él cambiara lo que él era antes. Eso es lo que querían hacer cuando lo llevaron a Babilonia, y lo dice la palabra, que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Hoy en día, hermanos, el diablo se ha metido tanto que quiere, hermano, hacer que el cristiano cambie su manera de vivir. Al igual que a Daniel le querían cambiar sus letras, le querían cambiar la lengua y le querían cambiar la manera de vivir, también ahora el enemigo, hermano, se ha levantado a querer cambiar nuestra manera de vivir como cristianos. Se ha levantado, hermanos, a querer decirnos de que muchas cosas las estamos haciendo bien cuando en realidad las estamos haciendo mal. ¿Sabe por qué el enemigo, hermano? Me pongo a pensar en esta historia de Daniel. El rey quería que cambiase todo. Y dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Mire, hermano, cuando usted y yo tenemos un niño, tenemos un bebé, nosotros decimos esa palabra, lo criamos. ¿Por qué? Porque le enseñamos. Usted le enseña cómo que aprenda a comer, usted le enseña a caminar, usted le enseña todo lo que su hijo sabe, usted se lo ha enseñado. Daniel era un joven, él ya venía con muchos aprendizajes, y viene el rey y dice, para que los criasen. ¿Sabe cuál era el objetivo principal del rey? Era que Daniel, ponerle todo lo que se hacía en Babilonia, y Daniel aprendiese todo lo que había en Babilonia. Todo lo que se hacía, desde adorar, desde hablar, desde conducirse, todo. Él quería que los criaran, pero para que aprendieran la lengua de los caldeos, pero para que aprendieran la manera de vivir de Babilonia. Mira, hermano, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice la palabra de Dios. Usted y yo somos peregrinos. Aquí estamos de paso.
Hermanos, nuestro lugar de residencia no es aquí en esta tierra. Y el mundo a nuestro alrededor nos quiere hacer cambiar hasta nuestra manera de hablar. ¿No se ha fijado? Mire, allá afuera le dicen a uno, ¿y por qué hablas así? No, si hablar de esta manera no es malo. Le quiere cambiar su manera de vestirse. No, si vestite como nosotros. Mire, hermano, yo recuerdo de que, pues, prácticamente todo lo que recuerdo es a una mamá que estaba ahí pendiente de mí, tratando de criarme en el evangelio. Y a mí nunca, hermanos, me dejaron ponerme un pantalón. Nunca. Y recuerdo, hermanos, de que una vez íbamos a ir a una excursión del instituto. Íbamos a ir a un lugar se me ha ido el nombre, pero que era un lugar que para subir no se podía ir con falda. Pero yo no tenía ni un pantalón porque mi mamá, si veía uno, me lo quemaba. Si veía algo, me lo botaba y ella nunca permitió eso en mí. Y recuerdo, hermanos, de que le dije a una compañera, llévatelo y allá me lo voy a poner, le dije yo, porque si me lo llevo a la casa, va a desaparecer. Bueno, me lo llevé y cabal, hermano, allá me lo puse, yo me sentía bien realizada. Allá me lo había puesto, pero no sabía, hermanos, de que, pues en realidad, lo que mi madre siempre trató fue, hermanos, enseñarme el evangelio como era. Y mire, hermano, bueno, me lo puse, pero porque no lo podía entregar sucio, me lo llevé para la casa. Y las madres, mi hermano, tienen un sentido que yo creo que a medio camino iba y ella sabía que algo llevaba. Cabal, me lo encontró. Y hermanos, cuando me lo encontró, me dio una regañada y tenía razón, hoy lo entiendo. Y mire, hermano, me lo quería quemar. Me lo quería quemar y ella me decía, yo no te he enseñado eso. Mire, hermano, cuando usted y yo venimos a Cristo, Dios nos enseña muchas cosas. Y hay muchos de nosotros tenemos mucho de estar en el evangelio y habíamos aprendido muchas cosas que ahora en día, en vez, hermanos, de seguir creciendo, como que estamos retrocediendo. Como que estamos, hermanos, dejando de aprender. Como que se nos está olvidando lo que aprendimos. Y mi madre me decía, yo no te he enseñado eso. Aquí no se permite eso. Y yo lloré porque si me lo quemaba lo tenía que pagar. Y ni pisto tenía ni trabajaba. Le lloré para que no me lo quemara. Y me dijo, mañana no quiero eso en mi casa. Lo tuve que entregar rapidito, hermanos, y me hacían burla después mis compañeros por lo que había pasado. Pero en realidad, hermanos, ella ¿qué quería crear en mí? Que los cristianos somos diferentes. Y Daniel y estos muchachos eran diferentes. El pueblo donde llegaron le querían enseñar cosas nuevas, cosas diferentes. Pero ellos no dejaron, hermanos. Ellos no iban a dejar porque ellos iban bien enseñados. Ellos iban bien firmes. Iglesia, ¿cómo estamos ahora con Dios, usted y yo? ¿Será que estamos firmes en lo que hemos creído? ¿Será que nada nos va a mover de lo que hemos creído? ¿Será, hermanos, de que estamos haciendo la voluntad de Dios como Él quiere? Mire, hermano, al pensar y a leer, hermanos, en estos versículos, me preocupa. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, hermanos, usted y yo muchas veces somos fáciles de convencer. Somos fáciles, hermanos, de dejar lo que hemos creído. Y Daniel no fue así. Su situación no fue fácil, pero él siguió creyendo en Dios. Él siguió haciendo lo que a él le habían enseñado. Ahora en día, como les decía, el mundo nos quiere enseñar muchas cosas. El mundo le quiere decir, no, es que no seas cristiano de los viejitos, sé cristiano de los modernos. Mira, hermano, Dios sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y mañana. Dios no ha cambiado. ¿Y por qué nosotros tenemos que cambiar entonces?
No es que usted era de los cristianos antiguos. Esa manera de hablar que decimos. Y a veces yo la he dicho también. Porque como les comento, tengo una mamá que a pesar que estoy casada, pero ella ahí está encima. No de mi matrimonio, no. Sino de mi vida espiritual. Ella ahí está. Jenny, ¿qué te pasa? Jenny, ¿por qué haces esto? Jenny, ¿por qué estás hablando así? Y me gusta, hermano, ¿sabe por qué? Porque en ella he visto el amor de Dios. He visto que Dios me ama. A veces, mire, le he dicho, somos 4 hermanos. Y a veces le he dicho, mami, ¿por qué solo a mí me regaña? Mami, ¿por qué a la otra no la regaña como me regaña a mí? A veces se lo he dicho. ¿Y sabe qué me ha dicho ella? Porque a vos Dios te ama y te tiene cosas especiales. Por eso te regaño como te regaño. Y qué bonito, hermano, saber de que Dios nos ama. Y Dios no quiere que nos perdamos, hermanos. Él quiere que permanezcamos, que su iglesia permanezca, que su iglesia no se deje influenciar por lo que el mundo allá afuera dice. Dice que Daniel, hermanos, él actuó de una manera diferente. Estaba lejos de su casa, lejos de su familia. No había nadie ahí con él, pero sí estaba Dios. Muchos cristianos, hermanos, somos cristianos aquí en la iglesia. Allá afuera ya no somos cristianos. Allá afuera se nos olvida que alabamos a Dios. Allá afuera, hermanos, ni Dios le bendiga nos decimos. Yo, si a mí me encuentra, yo le voy a decir Dios le bendiga. Si a usted no le gusta, bueno, pero yo lo voy a saludar, hermano. Y me ha pasado muchas veces. Pero mire, hermano, Dios quiere que usted y yo permanezcamos. Como dice el versículo, estamos en tierra extranjera, pero tenemos que estar cerca de Dios. Y dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Daniel, hermanos, propuso en su corazón no contaminarse. Me encanta este versículo, hermanos, porque vemos un hombre que fue fiel a Dios. A pesar que el rey quería cambiarlos, quería cambiarle su carácter, quería cambiarle su identidad, quería lavarles el cerebro, como dicen por ahí, pero él no lo permitió. Ellos no lo permitieron. Mira, hermano, déjese lavar el cerebro por Dios, no por el mundo. Que si alguien le va a cambiar su manera de pensar, que sea la palabra de Dios. No sus amigos, no su entorno, no el mundo, no, que sea Dios. Si algo usted va a cambiar en su mente, que sea para bien y que sea conforme la palabra de Dios. No escuche lo que allá afuera dicen, no escuche lo que allá afuera quieren. No, una iglesia moderna. No, hermanos, una iglesia moderna no puede ser así. Dios sigue siendo el mismo. Y así como se adoraba antes, así hay que adorar ahora. Así como se respetaba antes, así hay que respetar ahora. Si es que eso no se puede cambiar, siempre, hermanos, hay que hacer, como dice aquel versículo, que hay que regresar a la senda antigua. Hay que regresar a la senda antigua, como nos enseñaron, no a nuestra manera, no como nosotros queremos. Dice la palabra de Dios que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Hermanos, el mundo nos quiere contaminar. El mundo quiere contaminar al ser humano. Dice la palabra de Dios de que les pusieron comida, hermanos. Ellos iban a comer bien. Iban a comer la comida del rey. Pero mire, esa comida del rey muchas veces era sacrificada a ídolos. Muchas veces no era la comida, la mejor comida. Pero dice la palabra de Dios que Daniel prefirió comer legumbres a comer la comida del rey. A veces podemos decir,
Y me pongo a pensar en este versículo que como Daniel era algo que iba a comer. Y uno dice, yo voy a orar y con eso Dios lo santificó. Sí, pero como Daniel, hermanos, hasta en eso fue fiel a Dios. Él sabía que esa comida lo iba, hermanos, a contaminar. Y dice que propuso en su corazón no hacerlo. Mire, hermano, y me ponía a pensar en el otro extremo de Esaú. Por un plato de lentejas vendió su bendición. Por un plato de lentejas cambió, hermano, su primogenitura. Y mire, Daniel, que era comida del rey. Podríamos decir buena comida. Pero no quiso fallarle a su Dios. ¿Por qué usted y yo estamos cambiando a nuestro Dios? ¿Por qué, hermanos, estamos cambiando? ¿Qué es lo que, hermanos, qué es lo que vemos más importante que nuestro Dios? ¿Qué, hermanos, nos está hacer, hermanos, fallarle? ¿Qué es lo que nos está contaminando? Y nos está, en vez de acercando a Dios, nos está separando de nuestro Dios. Tengamos mucho cuidado. Daniel tomó una decisión que cambió el rumbo de su vida. Daniel tomó la decisión, como dice en este versículo, no contaminarse con la porción de la comida del rey. Con la comida. Pero él propuso en su corazón no contaminarse. Ahora en día, hermanos, ¿será que usted y yo hemos propuesto en nuestro corazón no contaminarnos? ¿Será que hay, hermanos, propósito en nosotros? ¿Será que hay carácter en nosotros para decir como Daniel, no me voy a contaminar? Y hoy quizás no es la comida, pero sí, hermanos, hay que tener mucho cuidado porque allá el mundo anda buscando la manera de contaminar al cristiano. Y es tan fácil contaminarse, hermanos. Por eso es necesario que el cristiano tenga carácter. Le sea fiel a Dios, porque si usted no tiene carácter, si yo no tengo carácter, si yo no le soy fiel a Dios, vamos a ser presa fácil y nos vamos a contaminar. Miren, me gusta mucho la manera de que le dicen a los niños de que aprendan qué es el pecado. Y oía por ahí que nos enseñaban y nos decían, a los niños no se les puede decir, ¿verdad?, extensamente qué es el pecado. Pero usted enséñele y dígale, todo lo que ves, todo lo que oyes, todo lo que dices, que no le agrada a Dios. Y pensaba en este momento de contaminarse. Mire, hermano, usted y yo nos ponemos a contaminar con lo que vemos. Tengamos cuidado con lo que estamos viendo, porque eso nos puede estar contaminando. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ahora en día, iglesia, es necesario que propongamos en nuestro corazón no contaminarnos con lo que estamos viendo. Qué peligrosa es nuestra vista si no tenemos cuidado. Nuestra vista nos puede contaminar nuestro corazón. Nos puede contaminar nuestra mente y es peligroso, hermanos, que caigamos más adelante. Cuide sus ojos, porque si usted no tiene cuidado con lo que ve, es peligroso que esté pecando y por ende se esté contaminando. Cuide sus oídos de lo que oye. Mire, hermano, yo he oído gente que dice, no, si la música secular no es pecado, eso no es pecado, eso no es malo. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Estamos en unos días que créame que a mí me asusta. De repente, un hermanito, gran canción. Señor, se ha caído, digo yo. Porque a mí no me criaron así. No me criaron así. Mire, tenía un tío que en mi casa nunca se oyó música pagana, nunca. Y mire, tenía un tío que ponía todo volumen y casi en toda la comunidad. Y porque el diablo, hermanos, es astuto. A veces no es que uno oiga en la casa, a veces en el bus va y mire, ahí anda la canción usted en la mente. Repréndala. Repréndala, porque esas son las artimañas del diablo. Es que él anda viendo cómo contaminar al cristiano. Tal vez usted no lo tiene en la casa, pero en la calle, tenga cuidado.
cuidado, hermanos. Mire, mi mami hasta en eso, es que la admiro, porque a mí me habían regalado un Discman, creo que se llamaban, no me acuerdo muy bien si así se dice. Y yo tenía un disco, un CD cristiano, y me habían regalado uno mundano. Y mire, y yo lo oía y ella no me decía nada. Pero de repente yo estaba oyendo el mundano y Chan llegaba. ¿Señal que estás oyendo? Y es que como que le decían, anda a ver que está oyendo ahorita. Y cabal agarrarme en lo malo que estaba haciendo. Y mire, hermano, pero ahora yo me pongo a pensar, mire, hermano, ¿a qué, hermanos, le lleva la música secular? Si ahora usted se pone a oír cuánta basura hay en esa música, que solo incita, hermano, a cosas malas, que solo incita, hermanos, a hacer la maldad. ¿Qué tenemos usted y yo que andar oyendo esas cosas, hermanos? ¿Qué tenemos usted y yo que andar, hermanos, haciendo lo que el mundo hace? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Tenga cuidado, hermano, con lo que oye, porque aunque a usted le parezca que no es pecado, usted puede estar ofendiendo a Dios. Y usted se está contaminando y eso al final le va a pasar factura. Nos va a pasar factura. Tengamos cuidado con lo que escuchamos. Tengamos cuidado con lo que hablamos. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra de Dios. Tengamos cuidado. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Dios, hermanos, quiere que usted y yo nos mantengamos. Pero nos mantengamos firmes, que nos mantengamos fieles, no contaminados. El mundo quiere contaminar, todo nuestro alrededor nos quiere contaminar, pero usted y yo decidimos como Daniel, hermano, es necesario que propongamos en nuestro corazón mantenernos fiel. Es necesario que propongamos en nuestro corazón, no, yo no voy a hacer eso, no, yo no voy a vivir eso, no, yo no voy a hacer aquello, no, yo no voy a hablar así. Porque mire, hermano, hasta de nuestra manera de hablar es peligroso que nos contaminemos también. Hay cosas que usted y yo ya no las tenemos que hablar, hermanos. Hay cosas que usted y yo, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Y aún al pensar, hay cosas que también nos contaminan al tomarlas. Mire, hermano, hay gente, no dice, si el tomar, ¿qué? Una cerveza al mes no es malo. Por ahí mi esposo un día fue, hermanos, a celebrar lo de fin de año que todas las empresas celebran. Pues igual, vea, él quería ir y pues se fue. Yo solo le aconsejé, pues, como siempre, ve, pues hay que aconsejar porque pues nunca cae mal un consejo. Lo aconsejé, tener cuidado, y más que él acababa de comenzar nuevamente. Lo aconsejé, tener cuidado, si hay bebidas, no vayas a tomar. Recordate que Dios te está viendo y así. Pues cabal, se fue. Y dice que allá, hermano, empezaron a sacar bebidas, a tomar todos. Y dice que le decían a él, tómate una. Si esto no es malo, vos, tómate una. Si yo he sido cristiano como vos y yo me tomaba una hora y mañana le pedía perdón al Señor. Hermano, ¡qué terrible! Tómate la hora y mañana le pedís perdón al Señor. Mire, hermano, tenga cuidado, porque a veces hay cosas que hacemos y sabemos que son malas. Y a veces decimos, ay, mañana le voy a pedir perdón al Señor. Y si en lo que usted va se muere y no le quedó tiempo de pedir perdón, tomátela, le decía. Si yo fui cristiano, y le digo a mi esposo, por eso es que dice, fui cristiano, que lo llevó el diablo ya, le digo yo. Ya no hay temor, ya no hay nada. Por eso es que ahora él aconseja de esa manera, pero ese no era consejo, hermano. Ese no era amigo. Porque él decía, tómate la hora y mañana pedís perdón. Yo así hacía, dice. Imagínese, qué terrible. Y pensaba, hermano, ¿cuántos de los que estamos en la iglesia estamos de esa manera? Haciendo cosas y pensando, más tarde, ay, en el culto de las 10 voy a pedir perdón. En el culto de las 4 voy a pedir perdón. No, hermanos,
Somos extranjeros en esta tierra, pero tenemos que estar cerca de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios que nos aleja de Dios? Es el pecado. Es el pecado el que nos aleja de Dios. Dios no puede estar donde hay pecado. Dios ama al pecador, pero Él quiere que el pecador cambie. Él quiere que nosotros cambiemos, que nosotros seamos transformados. Somos extranjeros, pero tenemos que estar cerca de Dios como Daniel. No somos de este mundo. Nuestro lugar, hermanos, está allá con Dios. Pero para poder llegar a ese lugar, tenemos que permanecer. Tenemos, hermanos, que proponer no contaminarnos. Porque eso es lo que está abundando. El enemigo hace sus artimañas para que las personas no se salven. Y está entrando de esa manera. Está entrando de esa manera contaminando al cristiano. Y cuando menos piensa, ya está bien contaminado. La misma palabra del Señor dice de que tengamos cuidado, ¿verdad? Con las pequeñas zorras. Es que mire, todo comienza poquito. Poquito, y va minando, y cuando usted se da cuenta, hermano, ya está más afuera que adentro. Tengamos mucho cuidado. Él propuso en su corazón no contaminarse, y eso, hermanos, hizo que Daniel permaneciera cerca de Dios. Cuando usted y yo, hermanos, decidimos honrar a Dios, Él también honra a los que le honran. Si usted lee, hermanos, todo ese versículo, dice que Dios puso gracia en el jefe de los eunucos. Dios puso gracia en Daniel para que cayese bien con este hombre. Y mire, hermano, estos hombres, a pesar que decidieron no comer lo que les querían dar, dice la palabra de Dios que hicieron una prueba de 10 días. Y estos hombres estaban más robustos. Estos hombres estaban mejores. Es que mire, hermano, no hay nada mejor que tener a Dios con nosotros. No hay nada mejor que tener a Dios en nuestra vida, que tener a Dios en nuestro corazón. No cambiemos a Dios, no nos dejemos contaminar. Veamos lo especial que tenemos, que es la salvación, y cuidemos nuestra salvación, hermanos. Cuidémosla con lo que vemos, cuidémosla con lo que hablamos, cuidémosla con la que oímos. Porque al final, hermanos, todo eso nos va a traer consecuencias. Pero si usted y yo nos cuidamos, hermanos, así como le dicen a los niños, con lo que vemos, con lo que hablamos, con lo que oímos, hermano, Dios nos va a honrar. Dios nos va a honrar y vamos a poder estar cerca de Dios. Y qué especial, hermanos, es estar cerca de Dios. Dios, hermanos, nunca es sorprendido. Nunca es encontrado desprevenido. Sus planes triunfan, aunque en medio de situaciones que parezcan desfavorables, sus planes siempre triunfan. Dios tenía, hermano, grandes planes para la vida de Daniel, pero Daniel propuso serle fiel a Dios. Iglesia, Dios tiene grandes planes para tu vida, pero es necesario que tú propongas en tu corazón serle fiel a Dios. Y de esa manera tú vas a estar cerca de Dios. Vuelvo y repito el tema. Somos extranjeros. Es extranjero, pero estamos cerca de Dios. Que no importa dónde estemos, hermanos, mostremos que somos cristianos. Si estamos en nuestro trabajo, mostremos que somos cristianos. Si estamos en el mercado, mostremos que somos cristianos. Miren, le contaba por ahí a las hermanas de que hay una señora ahí en el mercado que yo le voy a comprar pan. Yo no sé de dónde ella me conoce, pero desde la primera vez que yo llegué, me dice hermana. Y yo no la conozco. Y le digo yo, ¿será que se me nota o será que él me conoce? Le digo yo. Porque en realidad, donde quiera que vayamos, que se note, hermano, que somos cristianos. Donde quiera que estemos, que se note, hermanos, de que hemos propuesto en nuestro corazón serle fiel a Dios. Porque fallamos, sí, hermanos, fallamos. Cometemos errores de repente. Pero sobre todo, hermanos, tratemos, hermanos,
de arreglar lo que tenemos que arreglar y ponernos en las manos del Señor, hermanos. Daniel, no era fácil su situación, pero él sabía que el que estaba con él era más grande que cualquier situación que podía estar pasando. El Dios que usted y yo adoramos es un Dios grande, hermanos. Es un Dios grande que se merece nuestro respeto, que se merece nuestra honra, que se merece, hermano, de que usted y yo le busquemos de corazón, que se merece que usted y yo hagamos las cosas de la mejor manera, hermanos. Así que, hermanos, en conclusión, es necesario proponer en nuestro corazón no contaminarse. Estamos en los últimos tiempos en los cuales, hermanos, se va a ver quién es quién. Se va a ver, hermanos, si usted de verdad es cristiano o no lo es. Porque todo lo que viene, hermano, no es para mejorar. Es, hermanos, de mal en peor. Pero los que estemos con Cristo vamos a ser más que vencedores. Los que nos mantengamos fieles, vamos a ver la gloria de Dios. Pero para eso es necesario, hermanos, no contaminarse. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. No sé, hermanos, si nos acompañan amigos en esta mañana que quieran recibir a Dios en su corazón. Quiero recordarles de que es necesario llevarse a Dios en su corazón. Podemos tener quizás todo en nuestra vida, pero si no tenemos a Dios, no somos nada, dice su palabra. Lo principal para el ser humano es tener a Dios. Y si usted, hermano, ha estado viviendo una vida donde se ha dejado contaminar, hoy es tiempo también de poderle decir: Señor, he estado contaminado, pero esta mañana quiero irme limpio. Pero esta mañana quiero irme libre para vivir en ti, para estar más cerca de ti. Si no lo hay, hermanos, vamos a pasar a los anuncios. Y el primer anuncio dice que vamos a recoger como cada domingo esa segunda ofrenda para Proconstrucción. Voy a hacer pasar a los hermanos que recojan esa ofrenda. Recordarles también que este mismo día hay reunión de jóvenes a las 2 de la tarde. También el culto de las 4 de la tarde, hermanos. Y hoy hay examen bíblico. Así que, hermanos, si ya pues terminó esa lectura, pues hoy vamos a realizar ese examen. También, hermanos, hay vendimia en la planta baja. Hay atol, tamales de elote, tamales con frijol, tamales sin frijol, tamales con chile, elote salcochado, fruta por si todavía hay por ahí. Hay bastante, hermanos, así que colaboremos. Y el día domingo 5 de mayo está ese despertando con Dios a las 6 de la mañana, hermanos. Imagínense, solo es una vez al mes. Propongamos